Compartir mi pantalla para dar inicio. Muchas gracias por haber pues compartido este tiempo. Vamos, la ponencia de hoy es sobre el emprendimiento en salud digital y telemedicina desde mi perspectiva. Mi nombre es Alfredo Álvarez, yo soy médico internista de profesión y en los últimos años he incursionado en el tema de la salud digital, de las nuevas tecnologías de diagnósticos y temas relacionados precisamente a a la telemedicina y salud digital. Permítanme compartir mi pantalla. Confírmenme nada más si ya la están viendo, por favor. Aún no se ve. Gracias, a ver si hay. Confírmenme, por favor, si ya la ven. ¿Pueden ver mi pantalla? Se ve que está compartiendo, pero está la imagen en negro. A ver, gracias. A ver, me parece que ahí ya la van a poder ver. ¿Ya la pueden visualizar? Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Son las 11:13. Buenos días a todos. Nuevamente les agradezco su tiempo. Soy el doctor Alfredo Álvarez Medina. Fui invitado para este seminario y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el emprendimiento en salud digital y telemedicina. Antes que nada, quisiera compartirles un poquito sobre mí, quién soy yo. Mi nombre completo, soy especialista en medicina interna. Practico la medicina ambulatoria y desde los últimos años esta tendencia en la que estamos virando los servicios de salud a hacer mucho de lo que ya hacemos de manera remota o de manera telemedicina, ¿no? Practico también el monitoreo remoto de pacientes. En un momentito platicamos un poco más a detalle de cuáles son estos conceptos o qué abarcan. eh, Hago una sesión de telementoría que es básicamente un proyecto internacional que ese es el nombre ECO. Podemos platicar un poco también sobre eso. Y por mi parte, bueno, laboro como coordinador médico en una institución relacionada a la educación en salud. Además de eso, bueno, practico también la medicina privada y el uso que les comentaba de estas nuevas tecnologías para mejora del paciente y reforzar de alguna manera esta relación médico-paciente que es vital para nuestro servicio en salud. Quisiera comentar un poquito por qué surge esta necesidad, ¿no? De la atención en salud. Esta es una pintura ya muy antigua de Sir Luke, ilustra una época por ahí de la época victoriana, en donde este médico está pues ante un paciente muy grave, es un paciente pediátrico y finalmente el recurso muy limitado que se tenía en aquella época del diagnóstico, del tratamiento
pero no así la interacción médico-paciente. Sí, como pueden ver ahí, quizás en todo lo histórico que tenemos de cómo ha evolucionado la salud y la medicina, el servicio de la medicina, antes mucho se daba el contacto físico, ¿no? Incluso sin el tema de cubrebocas, sin el tema de cuestiones de equipos de seguridad, pero en el tiempo digamos que nos hemos mantenido que esta evolución y todos estos temas tecnológicos preserven precisamente este contacto humano o esta necesidad de la interacción médico-paciente. De aquí esta ilustración. Esta es una imagen de una revista muy famosa en su momento, Science and Invention, en 1925. Esta fue la primera referencia que se tiene como estandarizada para fines de hacer hincapié a este futuro, ¿no? A este futuro de diagnóstico, a este futuro de tratamiento para fines médicos del abordaje o del estudio a distancia de los pacientes. Este es un médico simplemente usando un sistema de radio. De hecho, así es como lo describen los primeros diagnósticos por telemedicina. Y entonces del otro lado de la comunicación estaba la paciente, estaba una enfermera y se hacía, digamos, el servicio siguiendo las indicaciones, en este caso del médico, ¿no? Y reportando las eventualidades. Esta es una ilustración evidentemente pues que hace alusión a lo que pretende ser la telemedicina, ¿no? Muy innovadora, hasta cierto punto pareciera ilógica, ¿no? Pero puedo decirles, vamos a verlo más adelante, pero de entrada les anticipo que gran parte de lo que nos ha marcado o lo que nos ha dejado la pandemia en términos de aprendizajes y de mejoras es precisamente esto, explorar nuevas posibilidades de manejo de los pacientes. Yo como médico internista y seguidor de alguna manera de estas enfermedades o condiciones crónicas, lo que no se cura pero sí se controla y sí se sigue en el tiempo, puedo decir que mucho de este porcentaje de los pacientes con estas condiciones son de manera segura controlados vía remota, la gran mayoría de estas condiciones. Y bueno, esta ilustración, pues tenemos aquí al médico que utilizando un recurso tecnológico logra el contacto con este paciente, ¿no? Y finalmente se adapta a la necesidad quizás o la conveniencia, cualquiera que sea la circunstancia en ese momento de ambos, para brindarle el servicio, ¿no? Quiero comenzar con el término de telesalud. Esta es una reseña que hace el Centro Nacional de Tecnología mexicano, CENETEC, en donde ellos definen a la telesalud como una situación compleja que involucra la entrega de servicios de salud a distancia precisamente, usando estas tecnologías de información y de comunicación cuando la interacción presencial no es absolutamente necesaria. Les comentaba mucho el tema de los pacientes, por ejemplo, crónicos, pacientes que no están obviamente en una urgencia de atención de salud. Si así fuera el caso, bueno, seguimos teniendo estos servicios tradicionales de urgencias en los hospitales para esos fines, ¿no? Si no son las condiciones agudas, críticas de urgencia o de emergencia, nos permite de manera bastante segura ofrecer este servicio de telesalud. Y el propósito de esto precisamente es mantener la continuidad en la atención en salud. Ellos abordan la telesalud como un conjunto de varias aristas, en donde podemos ahí ver en la imagen, son varios elementos: promoción y prevención de la salud a distancia, esto es educación, que incluye también la telementoría, incluye también la coordinación de servicios a distancia. Básicamente son estos elementos los que el Observatorio de Salud Nacional evalúa en estos reportes anuales de cómo andamos en México en términos de estos servicios digitales, de salud digital. Van a ver en algunas de mis diapositivas este logo, este scan QR. Si es de su interés, bueno, los va a direccionar a las fuentes bibliográficas de las cuales fue tomada la información.
El otro concepto son, qué es la telemedicina? La telemedicina es importante por lo siguiente. La telemedicina es una cuestión derivada de la telesalud. De hecho, la telemedicina es propiamente, se enfoca en el servicio médico, en la atención, en esta consulta o esta estrategia de valoración uno a uno, médico-paciente, pero con estas condiciones, ¿no? Si bien pudiera parecer en términos de seguridad, pudiera parecer vulnerable y lo ha sido en ciertas condiciones, obviamente, se han cuidado o se están cuidando estas condiciones tecnológicas para cercar precisamente este momento que sigue siendo por demás íntimo de valoración y de exploración en la consulta médica. Quiero continuar con el abordaje un poco más. ¿Cuál es el sentido de hablar de esto? Bien puedo yo tomar mi celular, googlear un par de todos estos conceptos, ¿no? Pero me gustaría que todos nos quedáramos con este sentido del contexto actual que México tiene, y es una cuestión sumamente importante del por qué la necesidad de echar mano y reforzar precisamente todas estas estrategias tecnológicas. Aquí pueden ver un reporte de la Fundación de Salud o FunSalud. Quizás la FunSalud actualmente representa una de las asociaciones de varias instituciones públicas y privadas que nos brindan reportes actualizados, cuando menos para el país, ¿no? Cuando menos para México. Y en lo particular considero respecto a lo bibliográfico o a la evidencia, la considero muy fuerte, precisamente porque hace mucha referencia a estas eh, instituciones u organizaciones internacionales, ¿no? Como lo es la OMS o la OCDE, que es quienes toman la información en este último reporte. Estos indicadores en salud reflejan en este primer indicador, el gasto total en salud como porcentaje del PIB. Vean que este Producto Interno Bruto ya es de manera internacional considerado de manera indirecta quizás, pero sí muy claro como este marcador de cómo andamos en este término en cuestiones de salud. ¿Cuál ha sido nuestra inversión? ¿Cómo andamos precisamente la cuestión financiera para empoderar estos proyectos o programas de salud? Y vean cómo está México. Prácticamente el sector público y privado representan un 50-50, si bien el público sigue siendo más de la mitad del gasto en salud del PIB. Y vean este promedio comparativo contra el extremo derecho, el promedio de países de la OCDE. La OCDE por mucho es quizás para nuestras condiciones como México, Latinoamérica, es quienes podemos echar mano de una referencia más estandarizada e internacional a la cual ver, más que Estados Unidos y otros países ya con alto desarrollo. Quizás esta referencia sí refleje la mejor realidad contra otros países, ¿no? De Latinoamérica. Vean, por ejemplo, aquí el promedio del gasto total del PIB en la cuestión pública es poco más del 75%. Entonces, tenemos todavía una cuestión importante que finalmente nos puede reflejar muchísimas circunstancias políticas, económicas, estrategias financieras, tanto del sector público y privado, pero son necesarias para empoderar nuestra estrategia de la salud. Vean otro indicador de salud en donde esto representa el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud. Imaginen que yo estoy cubierto por un seguro médico público o un seguro médico privado, pero finalmente sucede alguna situación en mi salud que repercute de manera importante y yo tengo que desembolsar precisamente digamos, de mis ahorros, de mis inversiones, de mi dinero, de mi bolsillo, este extra, ¿no? Para paliar precisamente una circunstancia en salud. Vean cómo estamos en este top de los países que fueron abordados con 38.77 puntos respecto quizás a Cuba,
como ven, está en el límite más bajo, 8.9. Quiero hacer esta referencia y voltear a ver a Cuba, porque Cuba sin duda sigue siendo, más allá de la circunstancia política, financiera incluso, y de oportunidades en aquel país, sigue siendo en términos de salud pública una referencia, cuando menos para México, para Latinoamérica, en términos de optimización de recursos. Ellos le apuestan mucho a la medicina preventiva, a la medicina primaria, que realmente es la mejor definición, y no a la medicina del tratamiento o de la enfermedad. Entonces, quizás esto puede ser un tema y obviamente esto me deja o nos deja ver muchísimo del parteaguas del qué estamos haciendo mal. Quizás estamos haciendo mal tratando a las enfermedades cuando ya están establecidas o deberíamos de echar mano mejor de la cuestión de la inversión en la medicina preventiva, porque obviamente el gasto en salud o la carga de la enfermedad, que es el término de salud pública, es mucho más alta cuando precisamente ya tenemos una condición médica, ¿no? Que curar o que tratar, o las consecuencias de ella, ¿no? No así cuando apenas está empezando estas alteraciones, se identifican de manera adecuada con una medicina preventiva y se actúa y se revierte precisamente esos cambios tempranos. Otro indicador es la cobertura de servicios de salud. Vean esto que es definitivamente una gran referencia y un dato que me encantaría que se quedaran. Vean cómo todos estos países que comprenden la OCDE tienen estos indicadores de cobertura. Vamos a ver el último indicador de 2021, el más reciente, y vean cómo Canadá está en uno de los primeros sitios, luego Chile, Colombia, y vean cómo estamos. México en este histórico de 2000 a 2021 ha aumentado, si bien su índice de cobertura, un 75% en promedio, todavía nos queda precisamente ampliar mucho más la cobertura. Esta cobertura de servicios de salud, quiero comentar, el apellido de estos servicios de salud es esenciales, es decir, la infraestructura más básica que pudiera tener un establecimiento, por ejemplo, en zona rural, una clínica o centro de salud rural, que ofrezca cuando menos la atención inicial a estas condiciones más comunes. Eso es lo que se aborda como cobertura de servicios esenciales en salud. Y vean, vean la situación actual en México, cómo estamos de la cobertura de médicos, digamos, divididos o distribuidos más bien en todo el país, ¿no? Aquí vemos en su extremo izquierdo el porcentaje o el número más bien crudo de los médicos por cada 10,000 habitantes. Es una referencia, un indicador de la densidad. Y vean, en el último año, en el 2020, teníamos un promedio de 20.41 médicos precisamente por cada 10,000 habitantes. Quiero comentar lo siguiente. Si bien pudiéramos tener o pareciera que estamos en estas metas de la misma Organización Mundial de la Salud para la cobertura de médicos, esta distribución, si nosotros pudiéramos partir esta densidad, está sumamente mal equitativamente, ¿no? Es decir, obviamente esta gran mayoría de médicos están distribuidos más en las zonas urbanas y zonas suburbanas o zonas rurales. Finalmente son quienes sufren los estragos, más allá de lo administrativo, vidas humanas incluso que se puedan llegar a perder, porque físicamente no cuentan con un médico, cuando menos para la atención inicial o este filtro inicial que se llama triage, el triage médico. Y vean en su extrema derecha cómo las consultas, el número de consultas precisamente, aquí tenemos México en la segunda posición, 2.1 en promedio per cápita, ¿no? Es decir, todavía la atención o la cobertura, este alcance del servicio médico es muy pobre, pese a que pareciera que tenemos un número quizás no tan carente respecto a otros países de Latinoamérica de médicos. Todavía nos estamos quedando muy cortos con esta cobertura respecto al servicio médico que estamos dando. Y vean, obviamente en la zona central podemos ver la diferencia
más de un punto total de nuestro país contra el promedio de estos países de la OCDE. Es importante estas referencias porque, les decía yo, más allá de ver a estos países de primer mundo, deberíamos de empezar viendo a ciertas condiciones homólogas o similares que es Latinoamérica, cuando menos para nosotros. Quiero hablar un poquito ya más de la cuestión de estadísticas en salud digital. Les comentaba yo este hecho mundial que nos empujó, cuando menos a México y Latinoamérica, a ganar esta necesidad de reformar, de construir herramientas y estructura digital y tecnológica para dar el ancho, ¿no?, de la demanda de atención en salud. Durante la pandemia, aquí las estadísticas de esta bibliografía comentan que se duplicó la atención en salud. Yo puedo decir que fueron casi 6 o 7 veces la demanda de manera mundial, cuando menos. Y sin duda nuestro país está muy parcial en estas estadísticas. Pudiera decir que bien se documentó en este estudio que fueron 2 veces más de lo basal o de lo común. Sin embargo, quizás como en la mayoría de las ocasiones, las estadísticas en nuestro país están muchos años atrás de ser las reales, ¿no? Están muy subreportadas. El 33% en esta bibliografía, el 33% de las consultas médicas en México son en línea. Este estudio prácticamente se llevó en 2020-2021, fue el promedio en donde se tomaron estos registros para esta actividad, ¿no?, de telemedicina o de telesalud. La edad promedio de los pacientes que consultaban precisamente por cualquier tema, por cualquier diagnóstico o necesidad vía remota para su salud, 25 a 34 años, por mucho quizás pudieran ser las personas, o eso nos impresionaría, las personas con una actividad económica activa, con quizás una demanda de estos servicios digitales por la conveniencia y por quizás la educación digital que esta generación tiene, ¿no? El valor en el mercado de la telemedicina, cuando menos en 2023, vean, en América Latina, 3.4 millones de dólares en el año pasado. Entonces, si bien es una cuestión que es una necesidad en salud, ampliar esta cobertura en los servicios, también en cuestión de mercado, en cuestión de financiamiento, en cuestión de que sea un beneficio precisamente como de retorno, sin duda es una gran oportunidad. 8 de las 10 condiciones agudas más comunes pueden tratarse por telemedicina. A esto me refiero precisamente la gran bondad o la gran beneficio de adoptar este tipo de tecnologías. 8 de las 10 condiciones agudas, con agudas me refiero a las condiciones como catarro común, como diarrea, gastroenteritis, infecciones de vías urinarias. Lo más común, lo que habitualmente nos lleva un par de días quizás para que nos empiece a dar las molestias. Y obviamente estadísticamente son cuestiones leves, es decir, afortunadamente no nos obliga a tener un tratamiento en un servicio de urgencias, a tener un tratamiento en un hospital de manera, o un internamiento, y esto nos permite precisamente dar ese tratamiento y el seguimiento sin mayor índice de complicaciones en la gran mayoría. Este documento de acciones en telesalud es un reporte anual. Les comentaba yo que existe algo que se llama Observatorio de Telesalud. Ya tiene cuando menos 5 o 6 años de existencia, las oficinas basadas en la Ciudad de México, y estos reportes que se empoderaron mucho estadísticamente después de la pandemia. Este es quizás el primer estudio más completo que reportaron en 2021. Y este término de telesalud ya lo veíamos, ¿no? Al inicio la definición incluye atenciones médicas, consultas médicas, orientaciones médicas, pero también otros servicios como educación, capacitación a distancia, capacitación a médicos, enfermeras, personal en salud, técnicos, etcétera.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México en este año es algo que cuando menos a mí me llamó mucho la atención. Les decía yo, las oficinas están basadas en la Ciudad de México, es un observatorio nacional y este dato fue interesante. La Secretaría de Salud en este año 2021 no contaba todavía con un área específica de telesalud, de manera que en este reporte precisamente no se reportaron acciones específicas, no se reportaron números de estas atenciones en telesalud. Aquí podemos ver los números de las atenciones. Se dieron un total de 8.102.000 atenciones en telesalud, con todos estos servicios que ya comentábamos antes. En su extrema derecha pueden ver ahí como el desglose de cada uno de ellos. Por mucho las asesorías por temas de COVID fueron los que fueron número uno en esta lista, y luego otras condiciones, atenciones médicas por otras condiciones a distancia, el triage en cuarto lugar que les comentaba yo, el triage representa un filtro para que yo a distancia, yo médico personal de salud, con las competencias profesionales, pueda yo determinar si mi paciente requiere en ese momento un tratamiento en casa, pueda requerir una valoración en un servicio presencial, es decir, en un consultorio, o un servicio de urgencias. Y entonces esto sin duda nos agiliza mucho este proceso de tomar decisiones. Y bueno, cabe destacar que en este año 2021, por todas estas métricas que se hicieron a nivel nacional, Guanajuato representó el primer lugar a nivel nacional de todas estas coberturas en telesalud. Yo soy originario precisamente del estado de Guanajuato y puedo decir que cuando menos Secretaría de Salud y el sector público ha hecho por mucho la gran mayoría de estas acciones, educación, servicios en salud, en el tema o en la cobertura pública. No se documentaron datos de 7 estados en este 2021, precisamente entre porque no tenían un área específica de telesalud o no contaban con los datos necesarios para el reporte. Y este es el último estudio, el del 2022, en donde se siguió de enero a diciembre un total de 2.511.000 atenciones. Esto es englobando todo lo que ya comentábamos, asistencias, educación, capacitación. Y vean aquí, si bien fue un número bastante reducido respecto al año anterior, una situación muy lógica, pues obviamente fue la baja tasa precisamente de infecciones de COVID, ¿no? Y el tema respiratorio, que fue la gran mayoría en el 2021. Vean aquí en su izquierda el resto de las digamos, necesidades que se cubrieron. Y quisiera yo resaltar la primera, interpretación diagnóstica a distancia. Esto es porque sé que mi audiencia en este momento no todos están familiarizados con el campo de la salud, pero sí quizás con este múltiple abanico de posibilidades profesionales, ¿no? Ingeniería, quizás tecnología, etcétera. Áreas que sin duda alguna son cruciales para nosotros, el área médica o clínica, voy a decir, de atención a pacientes, para que esto pueda suceder. Esta interpretación diagnóstica a distancia estaba por ahí voy a regresar un poquito, en el 2021, estaba en sexto, séptimo lugar, con un total de 400.000 pues evaluaciones o eventos, y aquí prácticamente fueron 200.000 más, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que recientemente en el último reporte de lo que llevamos del 2024, todavía la interpretación médica a distancia o diagnóstica a distancia se sigue manteniendo como número uno, como la necesidad número uno de estas atenciones en telesalud. De manera que, bueno, esto es obviamente un mercado grandísimo para el tema de diseño, de implementación, de toda esta estrategia digital y tecnológica para la construcción, ¿no? Toda esta generación, creación, implementación de la infraestructura digital que a nosotros que damos el servicio de atención médica
y atención a pacientes nos es sumamente indispensable. El tema de la seguridad que comentaba cuando yo realizo una videoconsulta, cuando yo doy una atención, la experiencia del propio paciente de estar en una sala de espera virtual, de tener el acceso solamente uno a uno con su médico, que nadie más nos pueda de alguna manera estropear nuestra interacción, la carga y descarga de documentos, la posibilidad de ver rayos X o estudios de imágenes en la misma computadora y compartirlo con mi paciente o compartirlo con su médico, es una de las es una gran lista, ¿no?, de posibilidades para desarrollar. Y de manera, en el lado derecho, pueden ustedes ver que Guanajuato sigue siendo por mucho el primer lugar en estas atenciones de salud. Yo puedo decir que cuando menos aquí en el estado se ha trabajado mucho en el tema de la implementación de las consultas a distancia, telemedicina, teleorientación, telecapacitación y la teleeducación. Es decir, aquí en el estado se echó mano mucho de un proyecto internacional que se llama Proyecto ECO. Es un proyecto que no es de alguna manera el objetivo de la charla, pero les comparto brevemente. Es un proyecto que nació en la Universidad de Nuevo México, por allá en los 90s, y demostró en un journal, en un, digamos, periódico médico, una revista médica de quizás las 3 primeras más importantes de todo el mundo médico de peso, demostró en esa revista que pudieron capacitar a distancia a médicos que no eran médicos especialistas en hígado o hepatólogos, los pudieron capacitar a distancia para que trataran a pacientes con hepatitis. Hicieron por ahí algunos, digamos, como algoritmos estadísticos, algunas pruebas precisamente para ver si era estadísticamente significativo ese resultado, y precisamente se consiguió una similitud en los resultados que los especialistas lograban de manera tradicional a los no especialistas. Y esto es sin duda algo que empodera mucho el tema de la evidencia, que la mentoría o la educación a distancia puede ser posible y pueden brindarnos datos muy similares a lo que nos haría un experto o un especialista en este caso. Guanajuato tiene, cuando menos por el tema del proyecto ECO, que es así como desarrolla mucho de lo que ahora se está dando de capacitaciones en comunidades, en quizás clínicas más pequeñas o suburbanas, ha empoderado mucho el tema de estas capacitaciones. Es interesante porque más allá de verlo como un seminario virtual en Zoom, una plática y demás, es algo muy individualizado en el sentido en donde si yo, médico de la comunidad, tengo una situación de hemorragia o de desangramiento de mis pacientes obstétricas o embarazadas por alguna complicación, yo puedo alzar la mano, pedir ayuda a un grupo de expertos, que los expertos no nos quedemos con la idea de que son precisamente todos especialistas. Un experto puede ser el más adiestrado o la persona con mayor expertise quizás en el tema de esta hemorragia de las pacientes embarazadas en entornos limitados, ¿no?, de insumos. Y entonces nos conjuntan en una sesión virtual y yo que tengo esa necesidad la expongo de manera dirigida al público, y después de exponer mi caso, después de exponer mi necesidad, toca el turno del experto de abordar precisamente con esta situación muy en particular que yo tengo en mi comunidad, en la ambulancia, fuera del hospital, en mi ranchería, de abordar con los recursos que yo tengo cómo pudiera yo resolver esta necesidad para que mi paciente o mis pacientes salgan adelante, ¿no? Esto quizás volver la medicina más individualizada, pero también con este contexto remoto, sí es posible y ya está pasando. Ese es un ejemplo de muchos de estas acciones en telesalud. Quiero continuar hablando un poquito de este reporte, es del Centro de Opinión Pública de Loret, se dio en 2021. Es interesante porque nos habla precisamente de esta necesidad de volvernos digital o de empoderarnos con la medicina digital.
Este fue un reporte que se les preguntó a los pacientes, una serie de cuestionamientos, la facilidad para acudir al médico en época de pandemia, ¿no? Y aquí podemos precisamente ver cuáles fueron las razones. Obviamente la conversión, ¿no?, de casi todas las unidades hospitalarias para COVID, obviamente el miedo al contagio, quizás este tema económico, muchos se vieron afectados financieramente por múltiples razones en la pandemia y eso obviamente encareció las oportunidades de esta atención, ¿no? Para una consulta o comprar el medicamento incluso. El tema del tiempo, la distancia y algún otro. De manera que prácticamente la mayoría de estos pacientes les resultó difícil o muy difícil el acercamiento médico. ¿Qué tan complicado fue a ir a la consulta? Precisamente todos o la gran mayoría decían que era complicado por estas razones, ¿no? Que decíamos el tiempo para llegar, el tiempo de espera quizás para recibir la consulta. Recordemos que los hospitales que no fueron convertidos en hospitales COVID se abarrotaban precisamente por un sinfín de las atenciones que no lograban captar los otros hospitales porque estaban ya abarrotados, ¿no? De pacientes hospitalizados. Entonces, un caos, sin duda, el manejo de todos estos pacientes y obviamente la disponibilidad de estas citas fue muy mínima, la disponibilidad de médicos también lo fue por la priorización de la atención de pacientes con COVID. ¿Qué tan complicado fue para los pacientes asistir a la consulta? El tema de encontrar al médico fue una situación importante, saber con qué médico asistir. Seguramente todos compartiremos alguna idea en donde nosotros podamos pensar, ¿no? En qué médico, qué especialista pudiera yo llevar a mi paciente por el tema de articular, si con el trauma o con el reumatólogo que ve las articulaciones más a fondo, en fin, muchas circunstancias de dudas como pacientes, el tema económico que ya lo comentábamos y la conveniencia por la distancia. Entonces fueron varios temas muy importantes compartidos por la gran mayoría de las personas desde época de pandemia que empezamos a documentar qué era precisamente lo que debíamos abordar o combatir y cómo lo podíamos hacer. Funsalud, que ya les comentaba de qué se trata, realizó un estudio en el 2022. Es por mucho el estudio más completo que hay hasta el momento en México, que nos hace un panorama general de cómo andamos digamos, en el servicio o brindar el servicio de atención en salud desde el punto de vista médico. Este reporte aborda inicialmente el tema médico del servidor público de salud o proveedor de la salud y vean aquí que más de la mitad de estos médicos o proveedores de salud no ofrecemos o no ofrecíamos consultas virtuales. ¿Cuáles fueron las decisiones a las que se vieron implicadas estos proveedores de salud? Sin duda, el ajuste del tratamiento, revisar junto con el paciente el expediente o sus condiciones ya pasadas, porque obviamente son pacientes que no conocíamos, que no seguíamos, etcétera, ajustar precisamente o cambiar el medicamento y llegar a un diagnóstico inicial, ¿no? Decíamos, mucho tiene que ver con que no conocíamos al paciente, no lo veía yo en mi consulta, en mi consultorio, en mi hospital, y entonces muchos de nosotros tuvimos pacientes nuevos. La otra condición fue qué tipo de expediente médico utilizamos en el 2022 y vean esto, más de la mitad seguimos utilizando lo tradicional, ¿no? El expediente físico. Muchos de nosotros, un gran número de nosotros, documentos digitales aislados, PDFs, Words, Excel, notas, y quiero comentarle lo siguiente, si bien puede ser útil para mí como médico llevar mi control de mis pacientes en carpetas que yo creo en Word o documentos que yo creo en estos procesadores de texto, no es lo correcto para fines legales. Como está la legislación todavía carente en México, si bien esta cuestión sí la tenemos ya años atrás, debidamente normada, ¿no? Y es que
requerimos sí o sí un expediente médico, físico o electrónico para la formalidad de llevar a nuestros pacientes. Y 40% el expediente médico electrónico especializado. Estos expedientes, la gran mayoría, ya cuentan con una normativa o la legislación basada en la necesidad de COFEPRIS, al menos para la operación en México. ¿Qué tan dispuesto estamos para migrar a una plataforma que nos brinde un expediente médico electrónico? Es decir, para transformar precisamente este expediente, pues no del todo dispuestos, ¿no? Hay todavía cierta resistencia del lado médico. Vean en su mano izquierda, su extrema superior, ha emitido recetas digitales. La gran mayoría no hemos hecho recetas digitales ni electrónicas por medio de algún software. No estamos o no estábamos familiarizados con eso. Inferior a este monitoreo, prescribe o recomienda a sus pacientes algún dispositivo para el monitoreo remoto de los signos vitales. La gran mayoría sí. Y aquí quiero comentar lo siguiente. Les decía yo que esto fue en 2022. Todavía habían casos respiratorios, casos en donde la gran mayoría de los pacientes por el tema de signos vitales de oxigenación le dábamos, y sigue siendo un marcador de la calidad o de la progresión de la enfermedad, esta oxigenación, ¿no? Y entonces, bien pudo, de hecho, la gran mayoría de sí es justificada por el uso de oxímetro, el que nos muestra la oxigenación y la frecuencia cardíaca. ¿Con qué frecuencia utilizamos aplicaciones móviles como proveedores de salud? Realmente las utilizamos, no la mayoría de nosotros, y alguno que otro las utilizamos precisamente tanto para la consulta a distancia o la teleconsulta como para el seguimiento de pacientes. Pero vean, si bien son datos muy vagos todavía respecto a que no está del todo establecida esta adopción digital, todavía nos falta darle más peso y más formalidad. Y aquí quiero yo tocar un tema que no es propiamente algo que vayamos a detallar en la charla, pero mucho de esta adopción digital sí tiene que ver con la legislación. Yo como proveedor de salud puedo decir que todavía estamos en pañales. Apenas el año pasado se logró que aprobaran una iniciativa de ley precisamente para el tema del expediente médico electrónico, de que, digamos, como que instauraran constitucionalmente las definiciones de telemedicina, de telesalud, de todas estas temas que acabamos de ver, que no son nuevos, es la realidad para todos, pero sí lo son en cuestiones constitucionales. Entonces, difícilmente tenemos herramientas nosotros legales de las cuales echar mano y practicar nuestro servicio de manera remota, ¿no? Las ventajas de la telemedicina ya las habíamos comentado: conveniencia en tiempos, valoraciones más oportunas precisamente, diagnósticos más eficaces. ¿Y por qué digo más eficaces? Ustedes pensarán, bueno, sin duda la cercanía o el contacto físico nada lo va a sustituir, estoy de acuerdo, pero imaginemos que si bien todavía, como las gráficas mostraban, la gran mayoría, cuando menos en nuestro país, de nuestros pacientes son pacientes institucionalmente públicos, y entonces ustedes les será familiar o conocerán algún paciente de estas instituciones en donde el tiempo promedio de espera para una consulta con especialista es de 3, 6 meses, quizás un año en promedio, ¿no? Esto sin duda dificulta mucho los diagnósticos, una que sean eficaz y otra que sean oportunos. Y entonces, cuando tocamos a estos pacientes o nos toca evaluarlos por primera vez como especialistas, ya tienen, si bien ya la enfermedad, corroboramos la enfermedad, pero atendemos las complicaciones de esta enfermedad, precisamente por esta circunstancia. Conveniencia respecto a la cuestión financiera: ahorramos tiempo, ahorramos costos. La relación médico-paciente, que si bien no sigue siendo digamos, una brecha, que el contacto físico, incluso la cercanía, culturalmente estamos digamos que acostumbrados
a esta cercanía con la gente en general, nosotros como mexicanos, esta relación médico-paciente sí puede establecerse en la cordialidad, en el hecho de que estamos cerca del paciente en términos de comunicación, estamos a un mensaje de distancia de estas plataformas y eso de alguna manera al paciente, cuando menos en mi experiencia con mis pacientes que me han dejado saber, les da la certeza de que el médico está ahí al pendiente de sus necesidades, de alguna duda menor, se puede resolver en el momento y no implica el miedo, la inquietud y digamos, la necesidad del paciente de la preocupación precisamente de que no sabe qué hacer, no sabe qué dirigirse y el tiempo prolongado para la siguiente valoración médica, ¿no? El seguimiento y monitoreo remoto, les comentaba yo la opción de la mensajería con los pacientes. Otra cuestión son los dispositivos de monitoreo remoto. Ahorita voy a tocar el tema más en profundidad. La emisión de alertas. Imagínense que son dispositivos o aparatos que siguen una operacionalización en donde yo médico puedo determinar cuáles son los valores normales para ese paciente. Y entonces el aparato mismo de manera continua está tomando estas métricas o monitoreando los signos vitales de mi paciente y nos puede mandar alertas, obviamente al paciente, pero también a su proveedor de salud, a su médico, de que está el valor, esa presión arterial, esa oxigenación, está fuera de rangos normales. Ahorita a las casi mediodía. Y entonces yo me puedo comunicar en un par de minutos con mi paciente o mi paciente me puede comunicar y yo preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? En ese momento precisamente. Y mejora el control de la salud, ya que hablamos de la accesibilidad y del tiempo de respuesta, ¿no? Para esta atención médica. Este es uno de los múltiples ejemplos. No voy a mencionar ni siquiera los nombres de las plataformas. Ahí pueden ver un ejemplo de una de las múltiples plataformas con las que ya contamos operando en México. Fijarse o nosotros de alguna manera es una constante fijarse, evaluar las plataformas. La gran mayoría, por lo que yo he hecho una evaluación un poquito minuciosa, cuántas plataformas operan y demás, la gran mayoría ya están validadas, incluso Cofepris tiene una base de datos de todas estas plataformas o expedientes médicos electrónicos con un número de registro, un número de vigencia precisamente para todo el tema de la documentación, ¿no? que ellos tienen que presentar para operar en México. Conocer que un expediente clínico electrónico para que sea operable legalmente en México tiene que estar normado precisamente por Cofepris. Sala de espera virtual, que es una modalidad que también tiene algunas plataformas. Aquí podemos ver una sala de espera virtual. Esto es para mí, desde el lado de vista médico, ¿no? Aquí podemos ver mi agenda de mis pacientes con la hora en la que están llegando y es como una sala de espera sin agenda. Esto es como si llegaran al servicio de urgencias, ¿no? Ahí pueden ver la diferencia de horarios y el motivo de su consulta. ¿Cuántos años tienen los datos del paciente, datos de identificación? Y el que están esperando, ¿no? Obviamente ahí o tengo yo el acceso para contactarlos de manera directa e iniciar la videoconsulta. Y decíamos, pues todo esto basado en plataformas de expediente electrónico, expediente clínico electrónico. Esto no es nuevo, no es para nada nuevo para muchos países ya industrializados. Los Estados Unidos desde 2000, quizás 2009, 2010, ya hay documentos por la Asociación Americana de Médicos en donde incluso la Asociación Americana de Telemedicina que se creó en esos años, en donde ya hay muchísima legislación, regulación, cobertura por parte de los seguros médicos en los Estados Unidos de todas estas teleconsultas y monitoreo remoto de pacientes a distancia. Este es el monitoreo de remoto de pacientes que les comentaba. Y entonces, ¿qué sucede o de qué va esto?
Bueno, imagínense que es un dispositivo, bien puede ser estos dispositivos del área central, el glucómetro, que ahí lo podemos ver en su parte superior, el glucómetro para checarse la glucosa. El glucómetro está utilizando una tecnología Wi-Fi o una tecnología Bluetooth conectado con algún dispositivo, bien puede ser el celular, la tablet, etcétera. Puede ser el baumanómetro para la presión arterial, con esta misma tecnología, una báscula digital, por ejemplo, un oxímetro, un termómetro digital, un estetoscopio digital, un otoscopio para los oídos, en fin, muchísimos aparatos que nos pueden dar valores obviamente objetivos, que son los que nosotros interpretamos como signos vitales en tiempo real, y está la comunicación directa, mostrándole como tradicionalmente al paciente su valor, pero también la comunicación remota que está sujeta a un envío por un sistema de CRM o por correo electrónico en donde se están enviando precisamente estas métricas. Genera alerta, un double check del error, es decir, les platicaba yo, les ponía el ejemplo de un paciente que sale de metas de este valor normal de presión arterial, lo contacto, evidentemente él me confirma que estaba en ese momento, se acababa de sentar y bueno, el tema de la actividad física nos hace en condiciones normales elevarse ese valor. Le pido que se tome con 5 o 10 minutos de reposo, se tome nuevamente el signo vital, en este caso la presión, y corroboro pues que sigue estando en valor normal, ¿no? Y podemos tener ese double check de los valores en tiempo real de nuevo. Y obviamente lo comentaba, las valoraciones más tempranas, oportunas, correctas, objetivas de los pacientes. Les voy a compartir un comentario como proveedor de salud. Es muy común en instituciones públicas. Nosotros estamos estudiando a un paciente con presión arterial alta. Todavía no tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial, pero a mí me genera precisamente la duda si mi paciente puede ser hipertenso o hipertensa. Mi primera recomendación es que esa paciente se tome los siguientes días una bitácora de presión arterial. Y esto es un registro o una lista, quizás en más de una ocasión, 1 o 2 veces al día, que tome su presión arterial en reposo, condiciones muy específicas, y la anote, ¿no? La anote, bueno, nuestra lógica pudiéramos pensar que la puede anotar en una hoja, pero generalmente, y es una práctica muy común cuando menos en México, esta lista, esta hoja de los valores, no la trae el paciente cuando me regresa a ver, ¿no? Para dar el seguimiento. O la trae, no se alcanza a ver la foto que me enseña. En fin, múltiples circunstancias que no son nada poco comunes y entonces son situaciones que tenemos a veces que lidiar para dar y ofrecer como proveedores de salud una toma de decisiones segura y oportuna basada precisamente en datos objetivos, ¿no? Con estos dispositivos difícilmente va a pasar esa circunstancia. De hecho, muchos de estas aplicaciones, de estos sistemas, utilizan un sistema histórico y lo que hacen es que grafican en el tiempo todos estos valores de la última semana, de las últimas dos, del último mes, etcétera, según la capacidad, digamos, de memoria que tiene de cada uno de los signos vitales. Es interesante porque les comentaba yo para este seguimiento de mis pacientes crónicos, me es sumamente útil tener estos valores. Y realmente para mi consulta de seguimiento ya no es necesario que yo le pida a mi paciente que se tome la presión, que se tome la glucosa, porque el sistema del monitoreo remoto ya me hace las veces de la toma precisamente de estos valores, ¿no? Si acaso recordar, obviamente que a cierta hora tiene que tomárselas, pero ya es una cuestión más bien del hecho, ¿no? De la misma toma, no del valor. ¿Qué herramientas tenemos para seguir a mis pacientes? Bueno, este es una herramienta, un ejemplo de las múltiples que tenemos vía WhatsApp. Por ahí podemos ver un texto, ¿no? De una consulta programada que tiene de manera dirigida, es el mensaje, el nombre del paciente,
el recordatorio con qué médico tiene programado, la fecha y la hora, y la confirmación, ¿no? Que pide ahí, en este caso, en un WhatsApp, o a su izquierda por medio del correo electrónico. Ahí tenemos un ejemplo de las notificaciones que pueden ver los pacientes con fines de recordatorios, ¿no? Otros con fines de alertas que ya platicábamos, o una cuestión de chat de manera directa con el médico, una mensajería instantánea también. Eh, Existen un sinfín de estrategias para abordar precisamente esta situación actual, esta brecha que ya pudieron ver de manera gráfica con números, cómo andamos respecto a otros países con condiciones un poco similares a nosotros, fuera de los países industrializados, y todavía nos queda mucho por mejorar, por construir, por legislar, por aprobar y por adoptar, al menos desde la parte del proveedor de salud. Eh, Les decía, tenemos mucho que educarnos digitalmente. Lo comento tanto yo siendo médico como siendo paciente, porque sin duda tenemos todavía una cuestión de cierta resistencia y es normal. Es una cuestión que llegó, o una alternativa que llegó, sin duda no va a reemplazar a la atención física, a la atención tradicional, pero les decía yo, cubre muchas de las necesidades más comunes de estos servicios de salud, y falta precisamente esa adopción desde el lado un poquito más de los pacientes de estas nuevas tecnologías. Ya pudieron ver aquí algunos ejemplos que les presenté de qué estrategias tenemos, la seguridad que nos puede brindar la comunicación de manera uno a uno, directa, controlada, segura en términos de infraestructura tecnológica de esta medicina digital, ¿no? Pero ¿qué falta? ¿Qué falta en el país? La Regulación Nacional de Telemedicina, les comentaba yo esta situación apenas de iniciativa de ley del Congreso. Estamos avanzando a pasos muy pequeños en esa circunstancia, mirando a otros países como Costa Rica. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver ahí los datos que les presenté de manera inicial, la comparación contra los países de la OCDE, Costa Rica es por mucho el país líder en la salud digital en todos los sentidos. En la cobertura de salud, más del 90, casi el 95% de su cobertura en salud precisamente se empoderó por el tema de la salud digital, educación, capacitación digital, telementoría, etcétera. Es por mucho nuestra gran referencia, o así lo veo yo al menos, de esta adopción, ¿no? de países de telemedicina. Aspectos tecnológicos de telemedicina, ya existe una norma oficial mexicana del tema digamos, de la infraestructura para el manejo de estas nuevas tecnologías en salud, pero nos falta precisamente construir más ambientes seguros. Les hablaba, o yo les ponía el ejemplo de esta sala virtual, sala de espera virtual, es decir, de moldear de alguna manera este universo o este entorno virtual, pero que el paciente, o a ojos del paciente, pueda reflejar un entorno agradable, confortable, porque sin duda alguna el paciente consulta por una necesidad, puede ser dolor, puede ser una atención, puede ser escucha, ¿no? Por ejemplo, el tema de la psicología, la gran necesidad de las atenciones en salud mental. No se los comenté, pero desde 2021, poco menos en 2022, pero siguió con un buen número. Las atenciones en salud mental, psicología y psiquiatría fue el primer lugar de atenciones. Entonces, si no podemos o no tenemos una infraestructura tecnológica, un entorno virtual que se vea amigable, que se vea confortable para mi paciente, difícilmente yo voy a tener esa, digamos, como acercamiento y la apertura, ¿no? Para abordar esos temas por demás íntimos. La formación en telemedicina, que les comentaba yo, formación profesional. Estuve echando un vistazo a varios de los programas actuales en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería, y no haya hasta el momento, no hay un solo, digamos, programa establecido
que nos dé un abordaje ya más sustancioso de qué es la salud digital, de qué es la telemedicina, de qué estrategias pueda yo echar mano para este servicio, que por lo que yo veo y con estos países de la OCDE y viendo más allá, los que ya tienen más tiempo, los países industrializados, los países europeos, Estados Unidos, por ejemplo, que llevan años con esto más allá que ser una moda, llegó para quedarse y hay que adoptarlo, hay que profesionalizarlo, hay que darle la formalidad que merece. Y les decía yo, esta adopción tecnológica y la formación que tiene que suceder. Y finalmente, la educación en salud digital al paciente. Esto es echar mano, les decía yo, de estrategias, una como proveedores de salud, empoderar también al paciente que teniendo todas estas habilidades digitales ya desarrolladas, estos dispositivos, estas tecnologías, podamos acercarnos cada vez más y brindar un servicio profesional, humano y empático, que es lo que requiere el servicio en salud. No sé si tengan alguna duda. Por mi parte, finalizo lo que tengo preparado para la charla de hoy. Me encantaría, si alguno tiene alguna inquietud, comentario, queja, también que fueran tan amables de compartirla. De igual manera, si tienen sus micrófonos inhabilitados, siéntanse con la libertad de, por el chat, alguna pregunta, comentario. Quiero comentar un poquito lo siguiente. Yo sé que, como les comentaba hace un ratito, me parece que la audiencia en su mayoría son profesionales no del todo encaminados con el terreno de la salud, pero véanlo también como una cuestión que se abre, ¿no? Tremendamente amplia para el mercado, para desarrollar, para construir el tema de la infraestructura, sean o no sean, digamos, como relacionados con la tecnología, tan solo el tema de cómo estos sistemas de salud tradicionales pueden adoptar estas nuevas tecnologías es por demás muy amplio, ¿no? Es algo que creo que va a tomar mucho auge. Si ustedes revisan los primeros lugares ahorita de las necesidades profesionales, ¿qué ramas son las de mayor necesidad? Son precisamente la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías de la información, la IT, y las comunicaciones, precisamente por diversas cuestiones, ¿no? Pero en cuestión de salud, aquí podemos ver un sinfín de posibilidades de emprendimiento precisamente y de desarrollo para el futuro. Hola Alfredo. Eh, Qué tal, Oscar? Muchas gracias por la plática. La verdad es que en cuanto a los avances tecnológicos que tenemos a la disposición para el cuidado de la salud, pues, cada vez son más grandes y más avanzados y pues como mencionas, no están acorde muchas veces con la regulación, ¿no? Y creo que a lo que te enfrentas como profesional de la salud a veces es de eh, en parte a veces es desconocimiento de cuáles son las reglas bajo las que opera un servicio de salud y otra es pues las reglas bajo las que están los dispositivos médicos y qué tanta información nos dan. Entonces, yo a lo que me he enfrentado, digo, yo soy químico farmacéutico y normalmente brindo apoyo en trámites de este tipo, en trámites ante la COFEPRIS. Y Sí, pues con el boom de la pandemia, pues fue así como todo el mundo quería dar consulta telemedicina, pero cuando se plantea de que pues no hay una norma específica para la telemedicina y que tienes que adecuar lo que dice la norma mexicana para los
servicios de atención médica a lo que es tu consultorio, aun cuando no vayas a atender físicamente a una persona, pues lo vuelve complejo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer, pues a nivel regulación para estar al día y pues que efectivamente se reciba un servicio de calidad, porque también se presenta mucho últimamente que pues con este boom de la telemedicina, muchas veces el médico que está detrás de nosotros no está en México, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, en Instagram te salen muchas ofertas que para regular el estrés, que para el control de peso, y te mandamos la dieta, te mandamos esto y el otro, pero ni siquiera tienes un profesional de la salud que se identifica como tal, con una cédula profesional inscrita aquí en México, y que pues quién sabe de dónde viene toda esa información, ¿no? O sea, no sabemos quién está detrás de esas aplicaciones o de esos servicios en línea. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer al final de cuentas, ¿no? Es como el comentario en general y pues nuevamente muchas gracias por la plática. Muchas gracias, Oscar. Sí, quiero bastantes buenos puntos los que comentas. Qué interesante, por ejemplo, el tema digamos, como de la comunicación o la interacción con Cofepris. Tú mejor que tal vez ninguno de los que estamos aquí sabrás es muy caótico, honestamente, tratar de dar de alta incluso un dispositivo, todavía sigue siendo, ahorita digo, yo lo presenté quizás muy fluido, pero sigue siendo un reto, honestamente, por eso les hacía mucho hincapié, incluso Cofepris misma no favorece tanto los dispositivos extranjeros y pues tienen su punto, ¿no? Regulaciones que son fuera de los límites o los alcances del mismo país, situaciones muy técnicas o muy tecnológicas, que los certificados de la Asociación Europea o de la FDA no son siempre del todo avalados por Cofepris o no representan ni siquiera una referencia, ¿no? De que sea fidedigno o de grado incluso médico, algunos. Sí ha sido una cuestión, digamos, un reto muy grande, muy grande para quienes tratamos de implementar estas acciones, pero bueno, he estado en contacto con un par de ingenieros biomédicos, por ejemplo, han habido o me han dejado ver proyectos muy interesantes de desarrollo de sistemas de monitoreo, precisamente de tracking o de rastreo de signos vitales usando sensores médicos de muy alta calidad. Y entonces creo que se está haciendo mucho, quizás tras bambalinas, mucho de lo que se está haciendo ahorita en México, pero es tremendamente, o va a ser en su momento tremendamente útil para el uso, para la operación, y quizás sean estos proyectos, estos avances que se están haciendo también en el país, los que van a empoderar muchísimo o empujar que pase precisamente esa adopción, legislación normativa en términos legales, ¿no? De toda esta operación de la salud digital. Muchas gracias, Oscar. La otra cuestión que sí quiero comentar era lo que este boom, ¿no? Del marketing médico y servicios, sobre todo se da mucho con el tema de wellness o de bienestar. Una cosa, y quiero aprovechar también el espacio, una cuestión que sí tiene que ver con la salud, es precisamente el bienestar, ¿no? De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de bienestar físico, mental, no precisamente emocional, pero sí haciendo un bienestar íntegro, ¿no? De manera que sin duda es una cuestión que sí tiene que ver, obviamente, con la salud, este estado de bienestar o los programas de bienestar. Estoy a favor de ellos como individuo, siempre y cuando sean regulados. Precisamente hago este comentario respecto a lo que comentaba Oscar de la no, digamos, no práctica o mala práctica que están teniendo estos médicos o profesionales de salud, voy a decir, que no están certificados, que no están licenciados para operar aquí en México, y ese es otro tema, ¿no? Sin duda alguna, pero como una recomendación, sí como usuarios deberíamos
de ser un poquito juiciosos en ese sentido, si bien todavía hay muchísimas restricciones que les comento de este servicio de telemedicina. Otra cuestión que seguramente va a seguir sucediendo es el tema de la profesionalización, ¿no? Cómo nosotros operamos o practicamos nuestros servicios en el país o en el área determinada y las limitaciones que tenemos. Este tema se da mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ahorita me llega a la mente el tema de los Estados Unidos. Conozco un poco la legislación que tienen allá, estoy familiarizado con algunos sistemas de expediente médico electrónico por algunos proyectos en los que he participado, y puedo decir que, por ejemplo, la legislación allá está sumamente cercada en el sentido de que yo médico, yo no puedo practicar en un estado en el que yo no haya sido licenciado. Es decir, si yo tengo mis certificados o mi licencia de médico especialista en la ciudad, en el estado de Nueva York, yo no puedo practicar en California o yo no puedo practicar en otro estado que no sea precisamente en donde tengo una licencia. Se puede, sí, sin duda, se puede en todos los estados que uno quiera, en tanto uno se someta a varias evaluaciones, a varios trámites burocráticos para obtener las licencias estatales y poder operar por allá, ¿no? De hecho, la gran mayoría de expedientes clínicos electrónicos en Estados Unidos obligan en el área de registro a que todos los médicos o profesionales de la salud den de alta precisamente un número nacional de profesionales o de proveedores más bien. Y aparte la cédula de médico, de enfermera y demás, ¿no? Entonces, mucho va de la mano precisamente con la infraestructura tecnológica, la legislación. Y si bien en el país se ha avanzado muy poco, sí este campo de la formalización de estos servicios a distancia, todavía nos queda mucho por normar, ¿no? Mi mejor recomendación para todos es como individuos, como pacientes que podemos ser en un momento, es siempre buscar estos datos profesionales como comentaba Oscar, porque bueno, si bien la receta, no hablamos de recetas digitales o recetas electrónicas, pero también es un tema que ya hay infraestructura para eso. La receta digital es una receta, es un PDF básicamente que ustedes pueden recibir en su WhatsApp, en su correo electrónico, emitido en este caso por un médico licenciado, con los datos tal cual lo marca la normativa para recetas médicas en México, con una firma, un scan o una firma escaneada de su firma propia del médico que certifica. Y les decía, básicamente esa es la definición de una receta digital. No así la receta electrónica, que la receta electrónica ya hay varias empresas aquí en México que operan y son, digamos, fidedignas en ese sentido, en donde se generan códigos QR, códigos de barras y únicos para cada una de las recetas. Se trabaja o se ha trabajado de la par con cadenas de farmacias, para no mencionar nombres, cadenas pues de las más conocidas aquí en México, incluso algunas tiendas de supermercados que también tienen farmacias y están operando. De hecho, yo lo he probado como paciente. La verdad es que operan sin mayor conflicto y son recetas, les digo, que no traen, en este caso, la firma, el scan de la firma autógrafa del médico, pero sí traen estos otros candados. Incluso por ahí hay una opción de una receta electrónica de una empresa que maneja como que está encriptada. Tiene una especie como de clave digital, como lo sería el SAT, como lo que se genera para el SAT, más o menos así opera, y es un nivel de seguridad informática muy alta. Quizás, no sé de eso, no sé tanto del tema, quizás de los mejores sistemas de seguridad para cuestiones informáticas, ¿no? Y bueno, ellos lo adaptaron a una receta que por definición es una receta electrónica. Entonces, hay muchísimas otras
proyectos, desarrollos que están pasando. Espero yo que de verdad todo este impulso tecnológico empuje o favorezca que se nos regule ya pronto la normativa de operación para que esto de verdad podamos formalizarlo, estandarizarlo. Les decía yo el ejemplo de Guanajuato público, en el sector público, ya está pasando. Creo que son ejemplos en donde nosotros podemos crecer, ¿no? Algún proyecto, alguna estrategia que se adapte a nuestras condiciones y echarla a andar. Les agradezco por aquí, hay otro comentario en el chat. Dice, lo voy a leer en voz alta. Muchas gracias por su ponencia, muy informativa. Mi consulta es, mencionaba que hay 8 de 10 condiciones agudas más comunes pueden tratarse. ¿Hay algún portafolio de padecimientos que puedan atenderse por telemedicina y cuáles son las limitantes para otras condiciones que no pueden revisarse? Como portafolio de padecimientos, en realidad son las estadísticas mismas de cada semana. Secretaría de Salud emite, le llaman semanas epidemiológicas, y Secretaría de Salud emite precisamente un listado de cuáles fueron los diagnósticos más comunes reportados de todas las unidades, ¿no? Nacionales, público, privado, ahí va todo. Entonces, precisamente las condiciones más comunes son esas, digamos, enfermedades o motivos de consulta más demandados. Infecciones respiratorias, por ejemplo, por mencionar algunas. Ahorita por la temporada invernal que estamos por terminar, infecciones respiratorias, las infecciones digestivas que son, por ejemplo, más de verano o gastroenteritis, infecciones altas como rinosinusitis, dolor de cabeza, las más comunes de alguna manera son las que siguen reportándose. Obviamente todavía existen como estos brotes que llamamos, ¿no? De enfermedades, llámese los recientes picos que hubo de infecciones por COVID, por ejemplo, también se reflejaron en su momento en estas semanas epidemiológicas, influenza también, todo, digamos, lo estacional que ocurre o ha ocurrido año con año, y bueno, ahorita un poquito el cambio por estas pandemias, pero más allá de eso son, digamos, lo común o lo tradicional. De ahí que son situaciones en donde yo como proveedor de salud conozco los gérmenes más comunes. Obviamente se hace el interrogatorio, cuando menos yo como internista hago un interrogatorio muy enfocado, aunque sí, digamos, como muy profundo en ese sentido para descartar mis otras posibilidades y ya quedarme con un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y sobre eso tratar al paciente. Y hay varias estrategias. Puedo yo quizás dar un tratamiento inicial por 5 días, ver a la paciente a la siguiente semana. Estamos literalmente al alcance de un clic, ¿no? Para conectarnos en este entorno seguro para ambos. Y bueno, las limitantes para las otras condiciones, sin duda son estos casos en donde les ponía ahorita el tema de cuando una condición o una enfermedad no sigue el patrón tradicional, ¿no? Quizás empezamos a tratarla por una molestia muy particular y en el transcurso de estos días desarrolla otra molestia, no de emergencia, voy a decir, o sea, no de urgencia para la vida, pero sí que llame la atención, ¿no? O cuando menos que a mí me llame la atención en esta segunda valoración. Y entonces, como proveedor de salud, es mi trabajo, pues, hacerle saber a la paciente que yo considero que tiene condiciones para una valoración física en consultorio, por ejemplo. Y entonces la canalizamos de manera efectiva al consultorio. Yo haría las veces de triage que les comentaba o de filtrar precisamente los casos. Este triage no necesariamente sucede siempre antes del tratamiento. Les decía, puede suceder en cualquier momento del tratamiento. De hecho, incluso de manera tradicional, cuando estamos viendo un paciente, no estamos exentos, una vez de que ya le empezamos el tratamiento, no estamos exentos
de que suceda algún efecto, de que tenga algún nuevo síntoma. Es decir, no tenemos, nadie yo creo que tenemos la seguridad de cómo es la evolución, ¿no? Tenemos una estimación, que es la que platicamos con el paciente, pero obviamente cuestiones pueden pasar, síntomas, nuevos síntomas pueden surgir y esto nos lleva precisamente a canalizar en el momento en el que yo, por las limitaciones de la atención virtual, no me deje emitir quizás un mayor diagnóstico a profundidad, ¿no? O con mayor certeza incluso. Entonces, para la cuestión de la seguridad diagnóstica, escalar quizás un tratamiento más de segunda línea o tratamientos alternativos que nos restringen a una, o nos limitan más bien posteriores a una valoración física, pues obviamente ese es el momento para que yo como profesional de la salud canalizo a mi paciente en ese momento. Pero bueno, ahí ya quizás gané mi manejo inicial, mi tratamiento inicial, que ya empezó con este control, ¿no? Por el efecto de los medicamentos y cierta mejoría en mi paciente. Esto por mucho, les decía yo, estadísticamente incluso da este control de estas condiciones agudas. Uh-huh. Y bueno, también aquí comentar, de hecho, voy a hacer ejemplo de lo que sucedió mucho en las primeras olas de COVID, ¿no? Había un desborde total de atenciones en salud. Por aquellos tiempos fue que empecé mi viaje por la telemedicina. Hacíamos llamadas telefónicas, les llamábamos orientaciones médicas. No emitíamos una receta médica, más bien hacíamos orientación y triage médico, es decir, hacíamos precisamente lo que les comento, valorábamos como el tono de la voz, y son cuestiones que parecieran, digamos, muy escuetas, ¿no? Pero yo se los digo como médico, uno a la par de que va viendo un sinfín de pacientes, vamos teniendo este ojo clínico que les llamamos, o vamos habituándonos precisamente a identificar el tono de la voz, la elocuencia, las frases entrecortadas, la modulación precisamente. Esto para las llamadas, ¿no? Para videollamada, bueno, el aspecto de la persona, datos de dificultad respiratoria, etcétera. Son varios temas, signos, ¿no? Que notamos y precisamente echábamos mano de eso para hacer el triage, para decir, ¿sabe qué? En este momento yo considero que requiere una valoración en un servicio de urgencias, no en un consultorio, en un servicio de urgencias, porque se puede complicar, porque me gustaría que recibiera una atención obviamente más directa, signos vitales, manejo de su estado general y valorar después de eso si amerita una hospitalización, por ponerle un ejemplo, ¿no? De casos así. Entonces, realmente es un sinfín de posibilidades que nos ahorrarían ese tiempo en donde el paciente tenía que salir lo que tardara en llegar al hospital COVID, lo que tardara en espera con esas filas tremendas que se hacían para las áreas de valoración o de triage fuera de los hospitales. O sea, era conveniente en ese sentido, ¿no? De ahí que si podíamos o tenía las condiciones el paciente de manejo en casa, se lo hacíamos saber, nosotros le dábamos el seguimiento, quizás en 3, 5 días volvíamos a tener una llamada de seguimiento con él o videollamada de seguimiento y así seguíamos a estos casos con estas recomendaciones, orientaciones, asistencias y en lo personal, mi aprendizaje fue tremendo. Me di cuenta de la necesidad que hay precisamente de acercar la tecnología a muchas personas que no pueden permitirse por el tema financiero pagar un médico incluso, mucho menos pagar un especialista. Quizás ese capital financiero destinarlo para la compra de los medicamentos, en fin, muchísimas circunstancias que son convenientes, el tiempo que ya les comentaba, para ambas partes, ¿no? Y funcionan a mí como médico quizás para dar mayor captación o mayor servicio, porque puedo ver más pacientes, puedo asistir o ayudar a más pacientes y a mis pacientes para esta conveniencia, ¿no? Que nos lleva 2 segundos conectarnos, la atención es inmediata, la respuesta es inmediata y ya mi paciente yo tengo la seguridad de que se queda
con un panorama más claro, ¿no? De qué está pasando, qué vamos a hacer, a dónde hay que ir, cómo hay que tratarlo. Entonces, es un sinfín de posibilidades que explorar todavía. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Parece que ya no. Ok. Si no hay ningún comentario, pues por mi parte yo concluiría la sesión. Les agradezco el tiempo. Voy a compartirles mi correo electrónico por aquí en el chat, si tienen la posibilidad de tenerlo por ahí. Y si no, pues me pueden buscar en LinkedIn. Por ahí les voy ahí van a encontrar incluso mis datos profesionales, el tema de la telemedicina, etcétera. Si quisieran más información, más documentación, con gusto se las puedo hacer llegar. Les agradezco nuevamente su tiempo. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por permitirme la transmisión de estos conceptos y espero de verdad que sea cual sea su perfil profesional, si encuentren un área de oportunidad en este sentido, ¿no? Sin duda la salud vimos que es algo sumamente prioritario y nos lo dejó saber la pandemia y hay que echar mano de la tecnología y caminar juntos, ¿no? La tecnología y encontrar la salud de la misma manera. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Ha sido una plática muy interesante. Ahora me gustaría dar paso a leer su reconocimiento. Muchas gracias. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Álvarez Medina por su ponencia Emprendimiento en Salud Digital y Telemedicina, Ciudad Universitaria a 27 de febrero de 2024. Por mi raza, Loral Espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de Vinculación, Instituto de Investigaciones en Materiales. Les agradezco mucho. Gracias por el reconocimiento. Nuevamente el agradecimiento por el tiempo. Mis datos de contacto y cualquier situación, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos este día, doctor. Quiero agradecerle sinceramente por su contribución excepcional a este seminario. Le mandaremos su reconocimiento por correo esperando que lo comparta por sus redes sociales y nos etiquete. Gracias a cada uno de los alumnos por su participación y presencia en este seminario. Recordándole a todos los alumnos inscritos que la siguiente semana tendremos la ponencia Mujeres en STEM el día 5 de marzo, impartida por la licenciada Melissa Escobar, a la misma hora, y les enviaremos el link por el grupo de WhatsApp y correo. Gracias a todos por asistir. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego.